Pues ahora me toca a mí. Yo nací, pero no aquí, sino en la ciudad de Montreal, Canadá. Mi padre fue italiano, mi madre puertorriqueña. Por eso estoy tan confundido, de verdad que sí. Tengo una tía que cuando nosotros nos juntábamos la familia, ella está ahora con el Señor, pero ella decía que hasta los 5 años más o menos yo no hablaba ningún idioma, sino hablaba una mezclanza de todas, ¿verdad? Pero cuando tenía hambre, eso sí entendían, porque yo hacía... Hay un idioma universal, ¿verdad? Para mí es un placer y gozo, y como dije esta mañana, ¿verdad? Lo digo otra vez y lo repito, me siento en casa. Siempre que vengo aquí para ministrar, de verdad me siento en casa. Siento el amor, veo lo que Dios está haciendo aquí y me alegro y me gozo con los pastores, también el equipo de trabajo aquí. Y le felicito, se lo digo de todo corazón, por los esfuerzos, porque Dios está prosperando. En esta mañana quiero compartir, si pueden abrir sus Biblias, por favor. Vamos a mirarlo un poquito rapidito, pero vamos a mirar la carta de Judas. Y entonces quiero que miremos un poquito lo que es esta carta escrita por un hermano de Jesucristo, medio hermano de Jesucristo, también hermano de Jacobo. Y entonces vamos a mirar el versículo 3 como punta de partida, pero vamos así por encima a mirar lo que es toda la carta. Judas capítulo número 1, verso número 3. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por favor, oremos, inclinemos nuestro rostro, invitemos al Espíritu Santo que nos ministre, que podamos salir de aquí lleno de la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. Señor, gracias, te damos gracias porque podemos alabarte y adorarte. Señor, sabemos que los ángeles están alrededor nuestro. Y Padre, en el nombre sobre todo nombre, pedimos que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra fresca a tu pueblo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, en Apocalipsis, que nos des oídos para escuchar lo que el Espíritu dice. Padre, otra vez te damos gracias. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y venimos contra las artimañas del enemigo, cualquier obstáculo que quiera interferir, Señor, contra tu perfecta voluntad, por todos nosotros, en el nombre de Jesús pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando una enseñanza de este tipo, que miremos y entendamos un poquito la estructura de lo que es la carta de Judas. Y es básicamente una manera muy sencilla de entender lo que el autor quería no solamente escribir a su comunidad, pero también lo que el autor, el argumento, lo que estaba pensando. Entonces van a notar que básicamente la estructura es el saludo, los primeros 2 versos, el propósito de la carta, por qué fue que Judas escribió lo que escribió, y está en el verso número 3 que acabamos de leer. Y entonces de los versos 4 al 19 vamos a mirar el tema de los maestros falsos. Luego vamos a ver cuál es, o responder a la pregunta, el antídoto. ¿Cuál es el antídoto a falsos maestros? Y Judas nos enseña eso de una manera bien clara en los versos 20, 21, 22 y 23. Y finalmente la doxología, que son palabras, ¿verdad?, de gloria a Dios, que identifica y nos da los atributos de Dios. Por cierto, nosotros estuvimos cantando algunas canciones aquí, que en realidad eran una especie de doxología, hablando de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. Vamos a ver entonces los saludos. Comienza y dice, la iglesia tradicionalmente comienza y ha dicho que fue escrita por Judas.
la palabra siervo de Jesucristo. Siervo. Literalmente es Hola, bienvenidos esclavo a de Grupo Unidad. Jesucristo. Nos da mucho gusto que nos acompañe Y yo creo que el día de muchas hoy. veces en Y nuestra recuerde que cultura, todo el aún mes de julio en la es el cultura mes de la iglesia, familia. no Así que no olvide entendemos traerse la a todos sus profundidad hijos, de esa sus palabra. primos, sus cuñados, a toda la Hay familia. Aquí los veces esperamos. cuando uno viaja, El devocional Tiempo a mí con me Dios toca y QT viajar Life ha sido muchísimo, una herramienta muy y poderosa voy para el a crecimiento diferentes espiritual. iglesias Por lo y tanto, lo invitamos algunas a que lo adquiera iglesias al terminar me dicen, en cualquiera de los módulos de hola información. siervo, ¿cómo estás? Y recuerda, si tienes O tiempo dicen, yo devocional, soy el será siervo del Señor. Pero en realidad lo que estamos diciendo al usar es, le pertenezco a Él. El esclavo no tiene derechos. El esclavo existe y vive para su amo. Y creo que es algo que necesitamos recordarnos. Lo vemos que el apóstol Pablo lo dijo muchas veces en sus cartas. Decía, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Y era lo que él quería comunicar. También vemos el apóstol Pedro, el que yo digo que es el cabeciduro, ¿verdad? El que metía la pata muchas veces. Hay veces que yo me recuerdo a mí mismo y me veo en la vida de Pedro. Pero él también en su segunda carta dice, Pedro, apóstol y también siervo de Jesucristo. En otras palabras, que Cristo es literalmente el amo. El esclavo no tiene ningún derecho. No me pertenezco, no es mi voluntad. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como aquí en la tierra. No tenemos derecho. Si declaramos verdaderamente que somos siervos de Jesucristo, es un paradigma, un modelo totalmente diferente. Entender que los valores de Él tienen que ser nuestros valores. Los valores del reino de Dios son nuestros valores como pueblo de Dios. Entender también que su voluntad tiene prioridad ante que mi propia voluntad. Y así comienza Judas su carta. Y luego en el verso 3 dice contender. Estamos a punto, ¿verdad?, de ver los mundiales. Yo sé que aquí en México nos gusta el fútbol, ¿verdad? Y menos a los varones. Aunque hay hermanas, cuidado. Hay hermanitas que de vez en cuando me quedo asombrado, conocen el listado de todos los equipos y yo digo, wow, cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad? Pero si hay algo que podemos entender en lo que es el mundial, que va a comenzar esta semana, es que todos los equipos que van a ir, sean buenos o sean malos o lo que sea, pero todos desean, anhelan ganar. Amén. México también, ¿verdad? Espero que sí. Pero fijémonos, todos tienen que contender. Todos tienen que contender. En otras palabras, la palabra se puede traducir como conflicto, lucha, luchar, pelear por, esforzarse contra, disputar y subyugar. Requiere una participación activa. Uno no puede contender sentado en una silla así con los brazos cruzados. Imagínese el equipo de México sentado en la cancha, ahí mirando a los demás corriendo de lado a lado. Estamos contendiendo. Mejor no digo eso porque me están mirando algunos un poquito feo, ¿no? Requiere una participación activa. Y la vida del cristiano es lo mismo. Sí somos salvos por la gracia de Dios, pero necesitamos responder de una manera activamente. Y como dice el verso que leímos, la fe es las verdades que la comunidad cristiana cuando comenzó, que luego se convirtió en tradiciones. En otras palabras, tenemos que contender, tenemos que luchar, tenemos que pelear por la fe, una vez dada a los santos. ¿Y quién son los santos? ¿Quiénes son los santos aquí que nos dice Judas? Sino la comunidad, nosotros
cada uno de nosotros. Y fijémonos en el Nuevo Testamento que la palabra santos siempre es en plural cuando declara o habla sobre el pueblo de Dios. Hay veces por las tradiciones que hemos pensado, los santos son una élite, una gente muy especial. Pero dígale a la persona a su lado, yo soy santo. Mire al otro lado y dígale a la persona, yo soy santo. Y si no conoce la persona a su derecha o a su izquierda, pregúntele su nombre y dígale San Nicolás o Santa Marta o Santo Antonio, lo que sea. Nos reímos, pero es la definición bíblica. Los santos son los que están vivos y tienen esa relación, que están apartados para la obra de Dios. Cuando salgan de aquí, de verdad, antes de que vayan a almorzar, continúen con su santidad y llámense los unos a los otros. Sobre todo en la Navidad, yo soy muy popular, ¿verdad? San Nicolás. Pero es la definición en realidad lo que espera la Biblia de nosotros. Y miramos versos del 4 al 19, en medio de ellos los maestros falsos, Israel como un ejemplo cuando dieron sus espaldas al Señor, los ángeles caídos, que un día ellos van a ser juzgados conforme al verso número 6. Sodoma y Gomorra, una ciudad que fue juzgada por Dios. Versos 7 y 8, el arcángel Miguel cuando está peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y luego vemos el verso número 10 cuando habla específicamente de personas que estaban en medio de la comunidad. Verso 11 y 11 habla de 3 ejemplos otra vez: Caín, Balaam, Coré. Y versos 12 y 13 nos dan una especie de metáforas, una especie de lo que es un pincel, o si fuese una foto, una imagen mental a uno de diferentes situaciones de cómo eran estos falsos maestros. Luego versos 14 y 15 nos habla de Enoc, y versos del 16 al 19 nos hablan de los que están en medio de ellos. Pero mi enfoque aquí en realidad va a ser los versos del 20 al 23 y luego 24 y 25. Porque sabemos todo el mal que existe, sabemos de los falsos maestros, no solamente en la Biblia, pero que ocurren hoy en día. Y el enfoque que yo quiero que miremos en esta mañana es el siguiente: ¿cuál es el antídoto a eso? Porque sabemos que hay falsos maestros, sabemos que hay falsas doctrinas, pero ¿cómo es que usted y yo podemos discernir? ¿Cómo nosotros podemos saber que es falso? Se dice en los Estados Unidos, cuando quieren entrenar a alguien que trabaja en un banco, para que ellos sepan cómo distinguir entre un billete que es bueno y uno que es falso, no le dan un billete falso, sino le dan un billete genuino. Y se le dice, se le enseña a esa persona que va a trabajar en los bancos todas las características de ese billete. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y le da un billete falso, ellos van a saber exactamente por qué es un billete falso. ¿Por qué? Porque conocen el billete genuino. Y es lo que yo quiero que miremos en estos próximos minutos que nos quedan. Versos 20 al 23. Hay 4 exhortaciones para la comunidad que aquí nos da Judas. La primera es ser edificado en la santa fe. Otra vez lo repito, ser edificado en la santa fe. Sabemos que la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo no sé de usted, hermano o hermana, en esta mañana, pero si hay algo es que yo quiero
en los años que me quedan, agradar a Dios. Yo quiero, como dijo una hermana que conocemos, ¿verdad? Que Dios sonríe cuando me mira a mí y diga, mira Nicolás, miren lo que se metió, mira lo que ha hecho, pero mira cómo me ama, mira cómo me agrada. Es un tremendo testimonio. Y la Biblia es clara, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para hacer eso necesitamos ser edificados en la fe. Y no es una fe en fe, porque hay los que llegan y dicen unos tiene que tener fe y solamente es fe basada en uno mismo o lo que uno tiene. Es fácil decir yo tengo fe que Dios me va a proveer si tengo $2 millones en el banco. ¿Sí o no? Pero cuando uno está, como decimos en Puerto Rico, arrancado, sin nada, y uno sigue caminando y no mancha el nombre de nuestro Señor, eso es fe, porque Dios lo ha dicho. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Capítulo número 11 de Hebreos, notamos una lista enorme de diferentes personas, diferentes épocas que agradaron a Dios. Y al final del capítulo dice, pero no todos recibieron el galardón. En otras palabras, que no recibieron el premio. ¿Por qué? Porque todavía faltaba los que habían de ser añadidos a la comunidad de Dios. Ser edificado en la santa fe. Segunda cosa que dice aquí también es orar en el Espíritu Santo. La oración, indispensable, hermanos y hermanas. Hay veces que queremos buscar un atajo, ¿verdad? Un truquito para no orar. Oh, pues, claro, nadie aquí diría eso. Espero que nadie diría eso públicamente. Pero aquí adentro muchas veces, en vez de primeramente buscar el rostro de Dios, orar y clamar a Dios, ay, Señor, yo tengo una buena idea. Si tú me haces caso a mí, la cosa iría mejor. Yo sé que ustedes son incapaces de pensar eso, pero yo lo he pensado. Echarle una manita a Dios, en vez de buscar el rostro de Dios y orar primero y que Él nos dé o me dé la guianza necesaria. Tercero es conservar el amor de Dios. El amor de Dios ayuda en establecer relaciones interpersonales y saludables. Vivimos en un mundo que necesita demasiado amor. El amor se ha definido por las culturas, diferentes culturas, en muchas cosas, pero que no tienen el sentido bíblico. Por cuanto Dios amó al mundo, ¿que qué? Que dio su Hijo unigénito, exclusivo, su único Hijo. Hay muchas veces que escucho predicadores o en lugares escucho personas, ven a Cristo, no cuesta nada, es gratis, como si fuese 1 kilo de jamón que se está vendiendo. Pero se costó, el costo fue muy alto, el Hijo unigénito de Dios, el cual fue sin mancha, el justo murió por los pecadores. Costó mucho, porque todos los que creen en Él no serán ¿qué? No se perderán, mas tengan vida eterna. Eso sí es un regalo. Es un regalo de parte de Dios. Dios es la fuente de eso, pero es a través de su amor. Y si nosotros amamos a Dios como Él nos amó, habría una gran transformación, no solamente en nuestra vida, pero en nuestra comunidad. Ese es el verdadero amor. No es el amor del mundo, no es el amor de interés,
sino es el amor puro. Y es lo que Dios quiere de nosotros, su pueblo, que amemos a Dios y después amemos los unos a los otros. Y finalmente, el otro antídoto es esperar en la misericordia de Dios. Para mí, mi palabra favorita en realidad en toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es una palabra hebrea, y es Gesed. Y esa palabra lo que significa no se puede traducir con solamente una palabra. Algunas versiones lo traducen como misericordia, otros amor de Dios. Pero lo que esa palabra en realidad significa es el amor fiel, pactado de Dios. No es solamente misericordia, sino que nos habla de la fidelidad de Dios, de quién Él es, su carácter, pero también que Él ha pactado. Y nosotros no solamente somos esclavos de Jesucristo, pero al decir Señor también nosotros estamos y hemos hecho un pacto con Dios. Y qué bueno es saber que aunque nosotros fallamos, hay esos momentos de dudas donde nuestra fe flaquece. Hay esos momentos en los cuales nosotros pensamos, Señor, ya, no puedo más. O el enemigo nos acusa, sí, muchos cristianos, tú antes se hacía esto, ¿y ahora qué? En medio de todo, la fidelidad de Dios continúa estando ahí. El pacto que Dios hizo contigo, el pacto que Dios hizo conmigo, sigue manteniéndose firme. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Esperar en la misericordia de Dios. Al experimentar la misericordia debemos compartirla. En otras palabras, no es solamente recibirla de parte de Dios, sino extenderla a otros. Extenderla a otros. Si como pueblo de Dios nosotros haríamos esto, las cosas nos irían mucho mejor. Por eso en INSTE hablamos del discipulado integral. Hablamos de las 4 destrezas que creemos firmemente que todo creyente debe de tener. La primera destreza es las destrezas devocionales. En otras palabras, que todo creyente necesita tener su tiempo con Dios. Escuchar, como dice un amigo mío, la voz de papá. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan. Mis ovejas conocen mi voz. Y nosotros escuchamos tantas voces, incluyéndome a mí. Pero necesitamos verdaderamente escuchar la voz de nuestro amo Jesucristo. Saber distinguir la voz de Él, de la voz nuestra muchas veces, y la voz del enemigo y el reino de las tinieblas. Por eso una destreza súper necesaria es las destrezas devocionales. Segundo, las destrezas de estudio bíblico. Todo creyente necesitamos entender, saber escudriñar las escrituras. La Biblia creemos firmemente que es palabra de Dios. Nos habla, nos enseña, nos ministra, nos transforma. Por eso necesitamos, todo creyente, tener esa destreza. Tercero, es las destrezas en cuanto a las relaciones interpersonales. Las relaciones que Pablo nos dice y habla de los unos y los otros. Comenté, ¿verdad? Un amigo mío, pastor, hace años atrás me dijo, a mí me encanta el pastorado, si no fuese por la gente. Yo me quedé asombrado, se lo digo, yo dije, wow. Y yo le dije, mira, es que si no amas a la gente, entonces mejor vende zapatos o carros o lo que sea. Porque, queremos o no, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo,
El pueblo de Dios se trata de personas. El mundo está cansado de ser golpeado por los valores del mundo. Y de verdad mucha gente busca ver relaciones sanas donde hacemos todas esas cosas. Amaos los unos a los otros. Escuchaos los unos a los otros. Todo lo demás unos a otros. Y finalmente destrezas en cuanto al ministerio. En otras palabras, todos nosotros tenemos ministerio. Y ministerio significa servicio. Ministerio significa servicio. Dios nos ha dado a cada persona aquí presente dones. Ahora, los dones de uno son diferentes, los ministerios, los llamados de Dios a cada uno de nosotros es distinto. Pero todos nosotros necesitamos identificar esos dones. Todos nosotros necesitamos ubicarnos de acuerdo a cómo Dios nos ha hecho esas pasiones. ¿Se han dado cuenta las personas que tienen el don de evangelismo? Un evangelista llega a la iglesia y da un sermón sobre la necesidad de evangelizar y todos salimos como: si no me he ganado 500 personas esta semana, pobre de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su pasión, son sus dones. Y la persona que tiene el don de misericordia, por ejemplo. Yo me recuerdo de un pastor amigo nuestro que falleció hace el año pasado. Un mentor tanto de Elena como mío, el hermano Dan Smith. Él ha venido aquí a México, estuvo en Guadalajara por muchos años. La única crítica que yo escuché sobre la vida de ese hombre, y lo conocí por unos 20 años y más, ese es demasiado de bueno. En serio. La única crítica que yo escuché de ese hombre. ¿Por qué? Porque no importaba lo que alguien hacía. El hombre estaba lleno de tanto amor, tanta compasión, tanta misericordia, que si alguien le hubiese bofetado a su esposa o su esposo, sí, pero no fue tan duro. El don de misericordia, y cada uno de nosotros tenemos dones. Por eso nos necesitamos mutuamente los unos a los otros para tener ese balance, ese equilibrio de lo que es el cuerpo de Cristo. Y finalmente, la doxología, versos 24 y 25. Y quiero leer esto. Judas, versos 24 y 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Yo no sé de ustedes, pero eso me emociona. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. Y fijémonos, aquí dice al único. En otras palabras, que no hay otros, al único. Y miren las dos promesas que nos da aquí. Primeramente, guardar sin uno caer. Yo no sé de ustedes, pero en mi caminar con el Señor han habido momentos donde yo he cojeado. En serio que he cojeado. ¿Y sabe lo que me ha guardado? Esta promesa. Que Dios estaba conmigo y está conmigo y me guarda. En medio de las situaciones. Sí, yo tengo que tomar decisiones igual que usted.
Pero qué bueno es saber que Dios está a tu lado a través de la persona y obra de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo y te está guardando. En Puerto Rico decimos un tate quieto, ¿verdad? Hay veces que Dios tiene que darle a uno, ponernos en orden, pero lo hace por amor, nos disciplina y no nos gusta la disciplina, pero dice que nos guarda para que no caigamos. ¿Y para qué? Para presentar a uno sin mancha. Es lo que Cristo ha hecho por usted, es lo que Cristo ha hecho por mí. La salvación verdaderamente es por fe. La salvación no se puede comprar, porque si fuese así, sería algo en lo cual no había necesidad de Jesús venir. Y notamos aquí la importancia de esto. Y finalmente termina aquí 4 cualidades atribuidas a Dios: la gloria, la majestad, dominio. Dominio, ningún demonio, no hay ningún demonio que puede atacarle a usted que sea más poderoso que Jesucristo. La Biblia dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso bien fuerte, sí. Y finalmente, autoridad. Y no es solamente ahora, sino dice ahí por los siglos de los siglos. Que la autoridad de Jesucristo, su amor, su compasión, su obra en mí, no es solamente para hoy, mañana, pasado, sino por todos los siglos. La presencia de Dios. Acabamos de ver la estructura, el mensaje de Judas, sus saludos, el propósito, maestros falsos, antídoto, la doxología. Y para concluir, quiero concluir con un poema. Este poema fue escrito hace ya como unos 30 años atrás por el doctor Lockridge, que fue un pastor afroamericano, norteamericano, que falleció hace unos 10 años aproximadamente. Y se titula Ese es mi rey. ¿Lo conoces? La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, es el rey de gloria, es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, es perdurablemente fuerte, es completamente sincero, es eternamente inconmovible, es duradero y fuerte, es eternamente benévolo, es majestuosamente poderoso, es inmortal y lleno de gracia, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Es el Hijo de Dios. Es el Salvador del pecador. Es la pieza central de la civilización. No tiene paralelos. No tiene precedentes. Es la idea más noble de la literatura. Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único capaz para ser el suficiente Salvador. Me pregunto, ¿lo conoces hoy? Da fuerza al débil, está disponible para los tentados y atribulados. Se compadece y salva, fortalece y sostiene, guarda y guía, sana a los enfermos,
limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, libera a los deudores, libra a los cautivos, defiende al pobre, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados, estima a los ancianos, recompensa a los diligentes, embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Es la clave para el conocimiento, es el manantial de sabiduría, es la puerta de libertad, es la senda de la paz, es la calzada de la justicia, es la carretera de la santidad, es la entrada a la gloria. Lo conoces. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su gracia es vasta, su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia, su palabra es suficiente. Su reino es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. Desearía poder describírtelo. Es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. No te lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero descubrieron que no lo podían parar. Pilato no pudo hallar culpa en Él. Herodes no lo pudo matar, la muerte no pudo con él y el sepulcro no lo pudo detener. Sí, ese es mi rey, ese es mi rey. Alábenlo, alábenlo.